Buenos días a todos, bienvenidos en nombre de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús a este curso de bioética. Vamos ya por la tercera sesión. A ver, deja pasar. En esta tercera sesión lo que vamos a ver es el tema de la eugenesia. La eugenesia es una modalidad pseudocientífica en la que se pretende, a través de la modificación de los rasgos genéticos, pues la mejora de la especie humana. Y sobre todo el profesor Javier Marcó se va a centrar en el tema del aborto selectivo, que es la modificación genética para que los niños sean lo más perfectos posibles. Contamos, como hemos comentado, con el profesor Javier Marcó, que conocéis todos, un experto en bioética y también un catedrático de fisiología, y ha escrito más de 107 publicaciones científicas. Y sin más, voy a dar paso al doctor para que comience la sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos de España. Pues vamos a tocar un tema que es la eugenesia. Es un tema que los nazis lo pusieron el de moda, pero que se está haciendo actualmente con el diagnóstico el prenatal. Entonces, será eugenesia, aborto eugenésico y terapéutico, ver la diferencia, y el diagnóstico prenatal y preimplantacional que se utiliza para la fecundación in vitro, que se diagnostica antes de transferir el embrión, se diagnostica y se eliminan los embriones que no tienen pues, suficiente garantía. Bien, la eugenesia viene del griego eu, que significa bueno, y génesis, generación u origen. Fue acuñado por Sir Francis Galton en el siglo XIX, era un primo segundo de Darwin, y publicó en un libro la definición, ciencia que trata sobre todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de la raza y también aquellas que las desarrollan hasta una mayor ventaja. O sea, se trata de mejorar la sociedad. Dice que el darwinismo, él crea, se llama el darwinismo social, ¿eh? Pues como Darwin, que hizo la evolución de las especies, pues él a nivel social. Y plantea que la selección natural de Darwin tiene una aplicación social también, aparte de orgánica. Pero la selección natural está alterada por la civilización, que busca proteger a los desfavorecidos y a los débiles. Entonces, él dice que hay que, pues, no solamente selección natural, sino aplicar selección, directa, sobre las personas que tienen problemas. Hay dos tipos de eugenesia para mejorar la sociedad. La negativa, que es desalentar la reproducción a los menos aptos y disgenésicos a los que tienen algún problema genético, o sea, alguna alteración genética. Y positiva, que lo han hecho algunos países, alentar la reproducción a razas o líneas sanguíneas seleccionadas. Por ejemplo, lo hicieron los nazis con las mujeres alemanas arias, pues les daban incentivos para que tuvieran más hijos. La gran aceptación, evolutivamente el tema ha ido de la siguiente forma. Evolución histórica. Gran aceptación en círculos académicos que empezó desde finales del siglo XIX. Este hombre era del siglo XIX e inicio del XX. Se crearon sociedades, conferencias internacionales. Por ejemplo, en 1908, 1922 hubo una conferencia internacional sobre eugenesia y fue disciplina académica en muchos institutos y universidades y tenía una gran influencia política. En Estados Unidos, que es el segundo país que han habido más movimientos eugenésicos, se crearon leyes estatales de esterilización de enfermos mentales, y la Corte Suprema lo ratificó esas leyes porque hubo recursos en 1927 y se fueron abolidas a nivel cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945 por el tema de los nazis, pero hubo en Estados Unidos alrededor de 45.000 esterilizaciones forzosas. También hubo leyes estatales de matrimonio con criterio eugenésico. Por ejemplo, Connecticut, que fue el primer estado, en 1896 prohibió los matrimonios con epilépticos, débiles mentales, imbéciles, así pone la ley,
o interraciales. O sea, no podían una persona blanca y de color el casarse, y fue derogado hasta 1967 esta prohibición de matrimonios. Bueno, luego vino el tema de los nazis, una ley de julio de 1933, que era la eutanasia como política racial para la pureza y mejora de la raza aria. Impedía nacimientos de niños con defectos hereditarios. Había que abortarlos. Esterilización forzosa a gente no apta. Ya veremos quiénes son. Fueron entre 275.000 a 400.000 alemanes que los esterilizaron por ser enfermo mental, discapacitado, ser homosexual. Luego pasó a las atrocidades de su eliminación, o sea, a los propios alemanes, antes de los judíos. Eran vidas sin valor. El genocidio también a razas consideradas inferiores, unos 6 millones de judíos, 800.000 gitanos, que lo consideraban que estaban en el punto el de mira. Y luego había también eugenesia positiva, premios a mujeres arias que tenían varios hijos, facilitando pues el que tengan hijos estas personas de raza considerada mejor. En el mundo, Canadá también tuvo un programa de esterilización forzosa a personas inferiores genéticamente hasta 1970. Incluía minorías raciales y étnicas. Suecia, ley de higiene social y racial, que estuvo vigente de 1935 a 1975 para favorecer la raza nórdica pura, con esterilización forzosa de 62.000 personas que no tenían, o sea, que tenían, se consideraban inferiores genéticamente. También un consentimiento coercitivo les obligaban para el alta del hospital o de psiquiátricos, una ley que estuvo de 1976 al 96, 166.000 personas les daban de alta antes de lo necesario, para que no, pues para que tuvieran menos probabilidad de vivir. El gobierno al final indemnizó a los afectados de estas leyes, tanto de esterilización como altas coercitivas. Austria, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Francia, Estonia, Irlanda, también tuvieron esterilización de personas declaradas como enfermos mentales. Hay que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial dejó muchos lisiados, y entonces yo he conocido profesores míos ya mayores que me contaban que en los años 30 y esto había una auténtica fiebre de mejora de la raza europea, y entonces eliminar a la gente que tuvieran menos capacidades. En Singapur había o sea, no sé si actualmente, pero hay eugenesia positiva, promoción de matrimonios entre graduados universitarios. Creo que sigue estando esa ley, o sea, les dan ventajas fiscales y cosas de estas. Después de los nazis, con el tema que pasó de la Segunda Guerra Mundial, se creó un rechazo casi universal en la UNESCO, por ejemplo, a la eugenesia. Y lo prohibieron en muchos países, otros no lo mencionan, por ejemplo, en México, y solo a favor, una ley que estuvo en China, una ley del 2010 a favor de la eugenesia, de eliminar a los que tienen pues problemas genéticos sobre todo. Ahora estamos en una época de una nueva eugenesia moderna, o también llamada liberal, que sustituye a la tradicional, que era autoritaria por parte de pues el Estado, del gobierno. Ahora vuelve a considerarse poco a poco la eugenesia como algo valioso para mejorar la raza humana. Y esta nueva eugenesia moderna tiene las siguientes bases. Ya no es por el Estado, sino que lo deciden libremente los padres y la sociedad con las tecnologías reproductivas y el diagnóstico prenatal. Los que no son perfectos o no son como se desean, se destruyen esos embriones, esos fetos. Se seleccionan los niños en nombre de la salud y el progreso de la humanidad, decidiendo quién es el apto para vivir o cuál es el inferior, y se le quita el derecho a nacer y a vivir. La gran diferencia con el siglo XIX y principios del siglo pasado era que ahora resulta contradictorio. ¿Por qué?
porque casi todos los países occidentales hay leyes que tutelan a los discapacitados. A nivel de normas públicas, de leyes que son aceptados y hay que buscar integrarlos. Pero a nivel privado, muchos rechazan la discapacidad. Padres, incluso médicos, piensan que el diagnóstico prenatal, DP es diagnóstico prenatal, es una conducta responsable para los padres para no traer un hijo enfermo que cause dolor. Veremos a quién puede causar dolor. Muchas veces ellos, los hijos, son, como por ejemplo Down, los niños Down son felices. El problema es que los padres tienen miedo de que eso pues, les cause a ellos dolor por por los cuidados que hacen falta, etc. Bien, valoración ética y eufemismos. La eugenesia es antiética. Se está violando los derechos humanos y se discrimina a humanos hasta llegar a producir su muerte. Equivarlos equivale a lo que hacían los nazis de matarlos por su raza, por su orientación sexual, por su origen social, su religión, sus características o sus enfermedades. Ahora se están matando niños y eso es una agresión contra los derechos humanos de cualquier ser humano. Con el diagnóstico prenatal se quita el derecho a nacer a humanos que no van a tener oportunidad de vivir y que tendrían en muchos casos capacidad de integrarse en la sociedad en casi la totalidad de los casos. El objetivo del diagnóstico prenatal y el aborto eugenésico por anomalías que tenga el niño es evitar la mala calidad de vida. Es un eufemismo eso, veremos un poco más después. Y el sufrimiento, al ser causa de dolor para ellos realmente la mayoría de las veces están felices con su vida, los padres y su entorno, siendo una vida que no merece ser vivida. Lo mismo que decían los nazis en la propaganda para convencer a los alemanes. Es un eufemismo y es una discriminación coercitiva. En realidad es un medio selectivo para eliminar niños. Nunca el diagnóstico prenatal es para curar. Generalmente no es terapéutico, es para si se diagnostica una alteración, lo abortamos. Lo ético es respetar y proteger al débil y al vulnerable, independientemente de que sea inmaduro, enfermo, envejecido, moribundo o demente. Tienen derecho a la no discriminación y a la protección. Kant decía, pues esto, actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como a cualquier otro, siempre como un fin, nunca como un medio. La dignidad humana implica pues no manipular a otro para tu propio beneficio. Y aquí dice, lo voy a matar para que pues no sufra. Es, es ser humano que merece siempre el otro, el respeto debido a cualquier ser humano. Respetar también la dignidad que el otro humano implica. Eso es no es tratarlo como cosa al servicio de mis intereses o del interés de un tercero, sino el digno es que hay que respetarlo tal como es. ¿Por qué dividimos a la gente en grupos de valor diferente? La dignidad humana implica que todos somos iguales, tanto el embrión, el discapacitado, las otras opciones sexuales, las razas, con la persona que tenga otras ideas. ¿Qué es esto? Bien, y entonces no podemos estar discriminando. Hay una hipocresía social. El día 21 de marzo, la ONU ha declarado el Día del Síndrome Internacional del Síndrome de Down. Pero muy bien, se les respeta por ese Día Internacional, pero por otra parte se elimina cuando se les diagnostica en el embarazo, y eso es una discriminación y un prejuicio social demostrado con su sonrisa que es posible la felicidad y la de su entorno. Un niño Down pues no tiene por qué esto. El Convenio de Derechos de los Discapacitados de la ONU es un convenio que España ha firmado, México y casi todos los países, y es con valor legal. Dice no discriminarlos. Eh, Bien, me salto esto para no alargarme. La sociedad habla de integrar diferencias sin discriminar al distinto, pero el diagnóstico prenatal opera en sentido contrario. Está discriminando y busca a eliminar a lo no normal, como si fuera una tara inhumana.
La sanidad gasta en diagnóstico prenatal, pero no lo hace para curar, lo hace para discriminar. Y eso es una hipocresía social. Decimos, el diagnóstico prenatal está creando seres de segunda clase, sin derecho a nacer. Y eso es, según la ONU, genocidio. Hay grupos de seres humanos que se los están eliminando. Islandia, por ejemplo, no hay niños Down, porque la ley dice que todos hay que abortarlos cuando se detecta. El genocidio es cualquier acto perpetuado con intención de destruir un grupo de seres humanos. Y se están haciendo esto, por mucho que se habla de no discriminar. Críticas a la eugenésica. ¿La discapacidad disminuye la calidad de vida o esta disminuye la calidad de vida de los que tienen algún problema por la discriminación y la intolerancia social hacia los discapacitados? Los niños, por ejemplo, Down, yo he conocido varios, son felices, hacen felices a los demás, son realmente cariñosos en todo y tal. Entonces, ¿por qué a veces se dice que disminuye la calidad? Quizás por la discriminación que están sufriendo por la sociedad. Un aspecto muy discutido que decía antes, que es la mejora del ser humano, la calidad de vida. Para algunos es lograr alta inteligencia, pureza de raza, eliminar los defectos genéticos en la sociedad, las enfermedades hereditarias y unos rasgos indeseables. ¿eh? Bueno, pues eso no es mejorar al ser humano, esto es discriminar. ¿Cuáles son los rasgos indeseables o deseables? Eso es muy difícil de determinarlo, ya que es algo que no es más que algo objetivo, es una elección cultural de cada época. Hay épocas en que las personas gruesas, las señoras gruesas, pues eran lo normal, lo que se apreciaba. Ahora pues estamos en lo contrario. Existiendo una estrecha interrelación entre la genética, la cultura y la psicología. Entonces, es muy difícil. De hecho, por el principio de precaución, la diversidad genética en cualquier especie de animal y de los seres humanos es una ventaja para la supervivencia humana y de la especie. Porque ante un cambio climático, esa diversidad hace que algunos sean capaces de adaptarse a ese cambio brusco del clima, de la sociedad o de las condiciones, y eso sobreviven, y si todos fueran iguales, pues están condenados a que ante una hecatombe pues mueran el 100%. Para algunos, por ello, algunos califican la eugenesia como una pseudociencia, porque científicamente la diversidad es buena para la especie. La ética médica obliga a respetar y proteger al débil y vulnerable, independientemente de lo inmaduro, enfermo, envejecido, moribundo o demente que esté. Entonces, va contra la ética médica y la ética pues, humana. Hay médicos, sin embargo, que asumen la ideología eugenésica, que de hecho se opone a la deontología, a la ética médica. Por ejemplo, mucho ginecólogo cree que es normal eliminar a un feto imperfecto, a veces por cosas mínimas. Porque no es del sexo que yo quería. Entonces le piden el abortar al médico, a que aborten a su hijo. Y eso, y lo hacen encantados, porque les parece normal. Y se hacen así cooperadores de gobiernos e ideologías eugenésicas por una falsa humanidad o piedad, pero con deseo idílico de lograr una sociedad perfecta. En el fondo están pues de acuerdo con el tema. El diagnóstico prenatal puede ir a la eugenesia. Su finalidad debería ser solo terapéutica y veremos que a veces es para eliminar, para diagnosticar y eliminar a los imperfectos. Por el rechazo social y médico, en este momento, y está aumentando, del 90 al 96% de los niños Down son abortados. Depende de los países, el porcentaje. Por ejemplo, en Islandia ya no hay niños Down que nacen. Por la ley lo prohíbe. Aumenta también el aborto tardío por diagnóstico prenatal de anomalías. En muchos países el aborto está permitido hasta la semana 12 o 14, pero si hay diagnóstico de anomalía, se aumenta hasta la semana 21 o 22. A veces por diagnóstico de cosas mínimas. Tiene labio paladar hendido. Oiga, eso se puede corregir, no es una cosa que va a tener ningún trauma. O sea,
Hay operaciones y se corrige perfectamente. ¿Qué es aborto eugenésico? Es el aborto inducido con intención de eliminar al concebido. Es un embriocidio o un feticidio. Eh, Cuando se detecta por diagnóstico prenatal una anomalía valorada negativa por la madre o el padre. No es aborto terapéutico, pero veremos que lo enmascaran. Como la palabra eugenesia es, por el tema de los nazis, se queda como una cosa como muy negativa, pues empiezan a llamarle terapéutico. No es terapéutico. El matar porque tenga una anomalía, eso no es terapéutico. Ya veremos lo que es la diferencia. No hay intención en el aborto eugenésico de curar al feto o a la madre, que es el aborto terapéutico. Es contrario a la bioética al buscar matar voluntariamente a un ser humano. Sin embargo, la sociedad convive con naturalidad con la idea de eugenesia, pero por su negra resonancia se sepulta la palabra eugenesia con eufemismos para mentir o justificar algo que en sí es incorrecto. Y lo más frecuente cuando quieres manipular las ideas es cambiar las palabras. Utilizar, por ejemplo, en vez de embrión, preembrión, como algunos dicen que es hasta el día 14, es preembrión. Ah, perdón, es embrión. El preembrión serían los óvulos y los espermatozoides. Óvulo fertilizado, en vez de llamarle embrión o cigoto. Esto, preconcepción, oiga, ya hay embarazo, no es preconcepción. O sea, entonces, para no decir aborto o lo que sea, pues inventan palabras. ¿Qué pasa con el tema del aborto eugenésico? Lo incluyen dentro del terapéutico. Por ejemplo, en Wikipedia. Un ejemplo que mucha gente recurre a conocer un término. Y dice, es el justificado por razón médica. Es lo correcto. Eso es el aborto terapéutico. Pero añaden, para salvar la salud física o mental de la madre, si el aborto no es deseado. Oiga, eso no es terapéutico. O sea, el matar a un niño, no, el, 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 el embarazo no deseado, el aborto es peor para la madre, las consecuencias de matar a su hijo, que la cosa de que no era deseado. Un hijo cuando nace, la gran mayoría lo quieren a su hijo, las madres, por mucho que sean las circunstancias del embarazo pues muy negativas, o por una violación, por lo que sea. ¿eh? Y también añaden que el aborto terapéutico es riesgo grave de enfermedad congénica del feto o para su vida, para que no nazcan con una enfermedad fatal o con discapacidad. Eso no es aborto terapéutico. Eso es eugenésico, tanto la segunda como la tercera. Solo el primero es terapéutico. Vamos a ver realmente qué es aborto terapéutico. Es la interrupción del embarazo de un concebido inviable, todavía si naciera prematuro no podría vivir, que causa un deterioro grave a la salud de la madre, que si continúa ese embarazo producirá un grave daño e irreversible que puede incluso causar su muerte a la madre. Eso es un aborto terapéutico, siempre se ha hecho. No hacía falta leyes cuando había que elegir. Lo ideal es salvar a los dos, pero si el embarazo está poniendo en grave riesgo a la madre, ella ya ha nacido, entonces ella tiene prioridad sobre alguien que todavía no ha terminado su desarrollo para vivir por su cuenta. Está justificado solo por el riesgo grave para la vida de la madre. La intención es suprimir la causa del grave daño que está teniendo la madre, pero no busca la eliminación del concebido. La causa tiene que ser el embarazo, que está produciendo, agravando el tema. Suelo poner a los alumnos un vídeo de House sobre esto, que es precioso, que es sobre ese tema. Características del Doctor House, no sé si la serie está. Características del aborto terapéutico. Nunca es intención directa eliminar al concebido. Para no perder a la madre y al hijo, se salva al menos a la madre en riesgo por ese embarazo. Lo ideal es salvar ambas vidas, si hay conflicto grave entre ambos. O sea, y ahora los medios que hay, casi nadie hay que recurre ya al aborto terapéutico, porque se pueden salvar, veremos casos, se pueden salvar ambas vidas. Y es tratar a la madre con enfermedad grave. El tratar a una madre con enfermedad grave no es aborto inducido, es, eh, por ejemplo, cuando hay un cáncer uterino, ahora lo veremos un poquito más, se puede tratar en muchos casos y si en caso de que esté muy avanzado,
pues se extirpa ese útero, entonces se perderá el feto. Es un aborto indirecto. Lo que se trata es cuando hay un cáncer, eliminar donde están las células cancerosas. Si está muy avanzado, hay que eliminar mama, se quita la mama porque está ahí un cáncer. Pues lo mismo si el cáncer está en el útero. Aquí la pérdida fetal no es directamente causada ni es querida, es simplemente para tratar de parar la enfermedad del cáncer. ¿Hay ahora muchas indicaciones para el aborto terapéutico? Pues ya les dije que no, ¿eh? Que actualmente casi carece de significación real. Un doctor de la que fue de la Cruz Roja en Madrid durante 40 años, era médico especialista en cancerología, perdón, era un ginecólogo, dice, en 40 años de profesión jamás he tenido que elegir entre la vida de la madre y del hijo, siempre he podido tratar a ambos. No suele ser un problema médico actualmente, esta incompatibilidad en la vida, solo en sitios poco desarrollados, un sitio remoto, que no haya ninguna, no sé, un país esto, en África, que no haya medios, pues ahí, pues quizás sí. Si nos da tiempo veremos un video pues sobre este tema, que era en Perú. Ahora lo normal es salvar la vida de ambos. Hay muy poca indicación de grave peligro para la vida materna que precise sacrificar al feto para salvar a la madre. Hay dos tipos de indicaciones, pueden haber, las vinculadas al mismo embarazo y las no vinculadas al embarazo. Vamos a ver las primeras. ¿Cuáles son las vinculadas al embarazo? El embarazo ectópico, ese es el más frecuente. Es que el embrión, en vez de implantarse en el útero, se implanta en la trompa de falopio, también puede implantarse en el ovario, o sea, antes el óvulo puede, el espermatozoide, sin salir del ovario, estando, bueno, sobresale porque es un gran tamaño, el óvulo, el folículo, y el espermatozoide entra dentro del ovario, en ese folículo, y se fecunda ahí, y el embrión crece, se desarrolla en el ovario. Otras veces puede ser en el peritoneo, en la cavidad abdominal, y a veces porque el óvulo, en vez de entrar hacia el útero, se ha salido y se ha implantado, pues no sé, en el intestino, en el riñón, en el páncreas, en un vaso grande, en la aorta descendente, y entonces ahí empieza a crecer. Eso indica un poco que él es autónomo, o sea, en cualquier sitio donde haya aporte de sangre se implanta. Entonces, el problema es que eso da hemorragias y el feto suele ser inviable. Por ejemplo, en la trompa de falopio, que es el conducto que va del ovario al útero, es un conducto muy fino, si se implanta ahí, pues al crecer romperá la trompa de falopio, ese conducto, y habrá una hemorragia interna. Entonces hay que quitar la trompa de falopio con el embrión, para que no mueran ambos. Bien, otra causa, esa es la más frecuente, el embarazo ectópico. Solución, reparar los vasos donde se ha implantado el embrión y conlleva la extracción del embrión. Otro es, bueno, es un caso que no lo voy a explicar mucho, placenta llamada acreta, increta o percreta. Vamos a ver aquí las imágenes. Es esto que está ahí en esas cosas como ramificadas, es la placenta. Y entonces a veces, y ahí está en el útero, a veces sale fuera la placenta y va a órganos cercanos como la vejiga, el recto y el riñón y puede lesionar el órgano ese. Entonces hay que extirpar la placenta y en consecuencia también muere el embrión. Aquí tenemos embarazos ectópicos. Aquí es en la trompa. La trompa es este conducto que está aquí. Esto, pues ahí arriba, el embrión está creciendo en la trompa y acabará por romperla. Aquí está el útero, en el medio es abdominal. El útero es esta parte inferior. No sé si, a ver, tendría que poner un señalador. Yo no sé si se ve el puntero mío. Y el embrión está creciendo en el abdomen, dentro del abdomen, y la placenta está pues en el riñón, el intestino, entonces esto. Y aquí es en el ovario, o sea, el folículo ha entrado el espermatozoide y no ha salido del ovario y claro, tampoco tiene posibilidad de esto, de continuar. Luego otra causa son infecciones intraabdominales, intraamnióticas, perdón, avanzada. Son infecciones dentro del útero, que sería esta parte interior, suele ser un 1 a 2%, a 1 o 2% de los casos que lleguen a ser avanzadas.
El problema es que la infección puede acabar con un parto prematuro porque la infección aumenta las contracciones y es expulsado el embrión. Entonces, bueno, si hay una infección, lo que hay que hacer es tratarla y si es muy avanzado, entonces hay que hacer un aborto. Por ejemplo, casos graves. Una madre llega a urgencias con fiebre mayor a 38, septicemia, que es una infección generalizada en el cuerpo. El feto tiene infección, ya está infectado también, está en el útero, y ese feto suele ser inviable, está muchas veces cuando llega, está agonizante por la temperatura tan alta, la infección, o está muerto. Y entonces hay que quitar ese feto para salvar a la madre, que ya tiene una septicemia, ¿eh? Entonces el feto está infectado y está a su vez pues infectando a la madre. Entonces, bueno, pues para quitar la causa de la infección, ¿eh? Entonces, pero son 1 o 2% de las infecciones intraamnióticas, ¿eh? Otra es formaciones anómalas en la concepción. Es la imagen que está ahí. Dentro del útero está esa masa que es que realmente no es un embrión. Es un embrión mal formado que se llaman molas. Hidantoítica y embarazo molar, son molas, son realmente es como un tumor que no se ha formado bien el embrión y en vez de formarse un ser humano, se ha formado como un tumor que muchas veces se maligniza y produce, pues puede producir metástasis en otros órganos en la madre. Entonces, por su malignidad siempre se busca detectar esto y eso se llama aborto molar, que es quitar, no es un embrión, realmente no es un verdadero aborto, sino es un vaciamiento uterino de una cosa que viene de la unión de un óvulo espermatozoide, pero que no ha formado un verdadero embrión, sino unas células llamadas embrioides, que no, se parecen algo a un embrión, pero no es un embrión real. Bien, no vinculadas al embarazo, ¿eh? Bien, los problemas frecuentes que suele tener una madre embarazada pueden ser cardíacos, respiratorios, renales, endocrinos, pero solo puede, o sea, con esas enfermedades se puede tener un embarazo y no hay ningún problema. Solo con una alteración cardíaca muy grave, que está el corazón casi ya no bombea, entonces sí se podría pues, pensar en un aborto terapéutico. ¿Eh? Pero ahora se pueden hacer cirugías estando embarazada, ¿eh? Hay anestésicos que no afectan al feto ni al embrión y la madre se le puede quitar un cáncer de, no sé, de cuello, de mama, sin ningún problema al feto, porque no les afecta. La medicina actual excluye hasta los casos graves de enfermedades puesto cardíacas, respiratorias, solo muy grave. Habría que pensar en el tema cardíaco. Si no, el corazón no puede bombear, pues claro, con un embarazo lo agravamos. Ahora hay mucho medio terapéutico versus a tener que hacer un aborto y se puede compensar hasta el parto esa enfermedad grave. O sea, en este momento, pues este médico de Madrid de la Cruz Roja dice, en 40 años jamás he tenido que elegir entre la vida esto. ¿Qué casos pueden pasar? La preeclampsia, que es aumento de presión arterial en la madre durante el embarazo. Pasa en el 10 al 20% de los embarazos. Eso se controla, sin tener, lo que hay que tratar es que no llegue a la eclampsia, que ya es muy, muy alta la presión y eso puede ser mortal o dañar a los órganos de la madre. Es lo que se llama el síndrome de HELP. Es una eclampsia grave que ocurre en 1 al 2 por 1000 de embarazos. Cada 1000 embarazos, embarazos tardíos de 26 a 40 semanas, que no ha aumentado la presión, no se ha diagnosticado y entonces, pues claro, hay problema para la madre, se le puede romper vasos por esa hipertensión tan fuerte y, bueno, influye el que está embarazada. Ahora se puede decir que es más peligroso para la madre un aborto inducido, provocado, versus las consecuencias de un embarazo. Ahora hay muchas chicas que por perforaciones uterinas pues tienen hemorragias atroces, se las lleva a hospitales públicos de clínicas abortivas que no tienen demasiados medios de cirugía, lo llevan a un hospital público y la ingresan no por aborto, dicen por un accidente traumático, por un traumatismo se le ha roto el útero y mueren a veces porque llegan tarde, porque no lo logran salvar y no lo ponen que es por aborto. Y están muriendo chicas que por abortos provocados en sitios legales. Esto. O sea, entonces es más grave ahora un aborto, o sea, más peligroso un aborto que un embarazo para la madre que haya que pensar en matar al hijo.
Otra sería insuficiencia en el sistema de regulación inmunitaria. No voy a explicar el lupus eritematoso. Bien, algunos medicamentos para tratar ese lupus pueden afectar al feto y hay un 50% de riesgo de aborto espontáneo o mortalidad perinatal. Pero no es necesario para la madre, ¿eh? Se controla, pero algunos medicamentos pueden afectar al feto. Miastenia grave, que es un problema de contracción de los músculos. En este momento, pues se puede controlar perfectamente estando embarazada, y solo si la madre empeora por el embarazo, está indicado el abortar. Una enfermedad que se llama el penjigoide gestacional es una dermatosis autoinmune, son problemas autoinmunes todos, raro, que se puede agravar en el embarazo tardío. Entonces, pues esto, pero normalmente se trata y se prolonga el embarazo hasta que el feto es viable y se provoca una cesárea y se trata la enfermedad. Pero son cosas raras, ¿eh? Y pasamos por último el cáncer. El cáncer, estando embarazada, depende de la edad del embrión, del tipo de tumor, de qué lugar sea, el estadio, el grado de desarrollo del tumor y la agresividad. La quimioterapia, que es lo más normal para tratar un cáncer, no siempre afecta al feto, afecta en el primer trimestre. No se debe dar porque todavía la placenta no está totalmente formada y puede pasar la sustancia química de la quimioterapia al feto y dañarlo. Pero luego, a partir del segundo trimestre y el tercer trimestre, no afecta, solo al final, que se puede haber roto la placenta cuando está muy expandida, muy grande, se puede esto. Entonces, lo que hacen generalmente es una cesárea para que no haya esa posibilidad, pero se le puede tratar el cáncer estando embarazada. La radioterapia siempre daña, ¿eh? Entonces es mejor no estar, o sea, esperar a después del parto para tratar un cáncer. Bien, si el cáncer es en el cuello, se trata con quimio y radiación sin problemas, ¿eh? Porque es local y está en la cabeza también. Y en el cuello se puede tratar un cáncer en la piel, un melanoma, sin problemas, tanto con quimio como con radio, porque no va a afectar al feto para nada. Eh, en mama, el embarazo es embarazo de alto riesgo, ¿eh? Y si hay tiempo veremos este video, pero el feto no lo agrava, el cáncer. No se trata en el primer trimestre, pero luego se da quimioterapia y radio hay riesgo. Entonces, mejor después de la cesárea tratar el cáncer, o sea, después de extirpar la mama, se puede extirpar estando embarazada y luego, si es en el segundo trimestre y parte del tercero, das quimio. Y eso es el tema. Bien, en el útero, vamos a ver ahora en mama. Entonces, hemos visto, ahora vamos a ver que el cáncer esté en el propio útero. La imagen de arriba está ahí el cáncer en el útero, es que es la imagen. Depende si es preinvasivo o invasivo y el estadio y su agresividad. Si es un tumor cervical, que es en el cuello uterino, entre la vagina y el útero, está el cervix, se extirpa sin problemas. Al inicio se extirpa el cervix y luego hay que nacer con cesárea. Si es tumor inicial, estadio cero, no suele ser necesario tratarlo y se espera a que sea el parto o a la cesárea para empezar a tratarlo. Todavía es muy inicial, ¿eh? O sea, no hay eso. Estadio 1, son 4 estadios en cáncer. Estadio 1, se puede esperar a tratarlo al segundo trimestre o después del parto o la cesárea. Estadio 2 al cuarto, ya son estadios más avanzados, pues se da quimioterapia, no en el primer trimestre, y mejor no dar radioterapia porque puede dañar al feto. Si es en el primer trimestre el cáncer que está en estado 2 a 4, ya es avanzado, y se descubre en el primer trimestre o al inicio del segundo trimestre, entonces hay que hacer una esterectomía, hay que quitar el útero con el feto que hay que quitarlo, porque es en el útero y está en estadio ya avanzado, del 2 al 4. En el segundo trimestre, si se detecta el cáncer en el segundo trimestre, avanzado o en el tercero, pues esto, das quimioterapia y la radioterapia después del parto. Lo veremos en el vídeo, que es lo que se hizo. Vamos a ver ahora diagnóstico prenatal. Es utilización de aquellos medios de diagnóstico dirigidos a detectar alteraciones congénitas del feto durante el embarazo. Esta es la definición de diagnóstico prenatal.
Bueno, esta es una definición de los comités de trabajo de la OMS, de varios. Esto es una, se entiende como alteración congénita, que está en la definición de diagnóstico, que es alteración congénita. Dice, se entiende toda anomalía de desarrollo morfológico, estructural, funcional en las funciones del organismo, no funciona un riñón, o molecular, problemas de, no sé, diabetes o de, que presentan al nacer, aunque puedan manifestarse más tarde, que pueda ser una alteración externa, que pueda dar una alteración externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple. Bien, pues que pueda afectar a él o a los demás, a sus posibles hijos, etcétera. Eso se entiende como alteración congénita. Bien, para valorar bióticamente que si es correcto un diagnóstico prenatal o no, hay que conocer tres cosas, o más, bueno, tres por lo menos, que es lo que vamos a ver. El fin, ¿para qué se utiliza el diagnóstico prenatal? ¿Para curar o para matar al feto? Segunda cosa que hay que ver, las circunstancias. ¿Cuáles son las indicaciones médicas para realizarlas? No se debe hacer de forma generalizada, no es necesario. ¿Sí? Si lo hacen para generalizada, para si hay un defecto, pues matarlo. Pero si no hay posibilidad, o sea, si no hay gran probabilidad de que haya problemas en el feto, no es necesario hacerlo. Y el medio, ¿qué técnicas se van a utilizar? Hay no invasivas que no tienen riesgo y las invasivas que tienen un riesgo, pues si es menos del 2% el riesgo para el feto, pues es correcto. Si es más del 2%, ya hay que tener mucho, pues solo en casos muy especiales. Y luego, consejería, ¿qué hacer con los resultados cuando se diagnostica una alteración? Conclusión, ¿qué es lo más ético? Bien, vamos a ver cuáles pueden ser los fines. Primer punto. El control del embarazo, ¿de acuerdo? Para conocer la condición del feto intrauterino y buscar problemas, si hay algún problema. Solo si hay indicaciones que lo aconsejen. ¿eh? Si no es una persona joven, no necesita por qué hacerse un diagnóstico prenatal porque, y ha tenido otros hijos y no ha habido ningún problema. Ahora veremos cuáles son las indicaciones. ¿Para qué? Para prever medidas terapéuticas, médicas o quirúrgicas. En caso de que haya una alteración en el feto, pues ya tener previsto un labio paralelo hendido. Bueno, pues ya sabes que cuando nazca hay que juntarle el paladar, la piel, en fin, varias operaciones quirúrgicas o terapéuticas. Si él tiene un problema de falta de insulina, pues habrá que inyectarle insulina. Orientado a curar o mejorar las condiciones de salud del feto, salvaguardando la vida e integridad del feto y de la madre sin riesgos desproporcionados. Otra fin, que es el incorrecto, provocar el aborto si hay anomalías. Es o no es del sexo que los padres querían, que a veces pasa, ¿eh? Hay gente que dice, yo ya tengo tres niñas, no quiero otra niña más. Entonces, le piden a esto que aborte, ¿eh? Es legal hasta tal semana. O características deseadas por los padres. Es que no, yo quería que tal, o sea, el diagnóstico es un diagnóstico prenatal con inspiración eugenésica, no es terapéutica, es solo para matar a los que no son como yo quisiera, sin intención de respetar la vida e integridad del feto si hay anomalía. Muchos médicos hacen diagnósticos prenatal generalizados para este fin. Si hay algo, para destruirlo. Si los padres no lo quieren tal como está, pues con estas características, aunque sean sanas, o sea, o aunque pues no lo quiero. Indicaciones médicas fundadas para realizar un diagnóstico prenatal, las circunstancias. Bien, médicamente está indicado hacer un diagnóstico prenatal para gestantes de altos riesgos si concurren una o varias condiciones o precondiciones. Si pasa los siguientes factores, son varios. Vamos a ver, edad elevada, madre mayor o igual a 35 años y el padre mayor a 45 años. Tienen más problemas genéticos sus óvulos y espermatozoides y entonces pues pueden dar con más frecuencia alteraciones en los niños. Antecedentes de hijos con anomalías cromosómicas. Si han tenido más hijos con problemas, pues sí que está indicado el hacer un diagnóstico prenatal. El progenitor tiene una anomalía cromosómica estructural
o es portador de un gen anómalo, aunque no manifieste ese problema, ¿eh? Pues muchas enfermedades es necesario tener, los genes están duplicados, los cromosomas y los genes están duplicados. Y si tiene los dos genes anómalos, se manifiesta la enfermedad. Si tiene un gen anómalo y el otro normal, la enfermedad no se manifiesta, ¿eh? Entonces, pues lo que pasaba un poco con los reyes en Inglaterra, que tenían esta cosa que sangraban y tal, ¿eh? Bien, entonces, pero si tiene un gen anómalo, aunque sea uno de los dos, pues es posible que el espermatozoide tenga ese gen anómalo y el hijo pues lo tendrá. Entonces sí que hacer un diagnóstico para ver si hay una anomalía en el hijo. Antecedentes familiares de anomalías genéticas, por ejemplo, como Down, de malformaciones, enfermedades crónicas, diabetes, endocrinas, alteraciones metabólicas o hemáticas congénitas, como hemoglobinopatía, o sea, alteraciones de los glóbulos rojos. Bien, consanguinidad de la pareja, que lleva muchas veces a que pueden tener, son los dos portadores de un gen anómalo, porque son de la consanguíneos, son de la propia de la familia, y entonces el hijo puede tener los dos cromosomas con ese gen anómalo en los dos. Entonces tiene la enfermedad, aunque la pareja no lo tenga. Reincidencia de abortos espontáneos. Con tres o más abortos espontáneos que ha tenido la pareja está indicado. Exposición a un agente teratogénico que produce alteraciones genéticas durante el embarazo, radiación, tóxicos, un medicamento que estaba contraindicado para el embarazo, que lo haya tomado, contraer alguna infección tipo de la toxoplasmosis o rubeola durante el embarazo, eso puede dar problemas en el hijo. Por sospecha de enfermedad fetal al detectar un síndrome anómalo en la ecografía o en el cribado en el estudio del suero materno, ¿eh? Crecimiento inferior, exceso o defecto de líquido amniótico, alteraciones del ritmo cardíaco en el feto, cifra normal pues, de producto en análisis bioquímico de la sangre o de ADN de las genes, riesgo de defecto en el tubo neural. Bien, esas son las indicaciones médicas que están indicadas. El hacerlo de forma generalizada no está indicado, ¿eh? Y por último, las técnicas. Hay técnicas invasivas y no invasivas. No voy a entrar. Las no invasivas no tiene. Las invasivas entran en el espacio fetal, o sea, es incluso quitarle un trocito al feto en fin, la amniocentesis, quitar líquido amniótico, etcétera. No voy a entrar en el tema porque nos extenderíamos mucho y los no invasivos no tienen riesgo, son estos. No es tienen más fallos en la detección que el otro, pero todos tienen fallos. Nunca es 100% efectivo, excepto el análisis bioquímico. No sé dónde está. Así está en los no invasivos. Bien, ¿qué frecuencia hay de efectos genéticos en los niños? Esa es una pregunta. Por ejemplo, ahí tienen la imagen de la trisomía 13, que tiene tres síntomas, no en el 22, sino en el 13. Es el síndrome de Patou. Bien, un 15% de los embarazos detectados clínicamente, que se hacen en la prueba de embarazo, culminan de aborto espontáneo. Pueden tener defectos el feto, por eso no continúa el embarazo por sí solo, o sin defectos. A veces hay abortos espontáneos y el feto está perfecto. 50 al 60%, o sea, casi un poquito más de la mitad, son en el primer trimestre los abortos espontáneos. Se detectan, pero luego ese embarazo pues, se interrumpe por un aborto espontáneo. A veces ni se da cuenta la madre, porque es en el primer trimestre. Sobre todo el primer mes puede salir, expulsarse sin darse cuenta por aborto espontáneo. Bien, 7.5 de los embriones concebidos tienen defectos. O sea, la proporción varía con la edad, y muchos de ellos acaban en muerte intrauterina o un nacimiento con una anomalía física o mental. Vamos a ver cuántos realmente nacen de los concebidos con defectos, que no son, por supuesto, todos, porque muchos mueren por un aborto espontáneo. Un 3% tienen defecto congénito grave o leve. 97% de los embriones son sanos, de los que nacen, de los niños. A los 40 años aumenta, creo que aumenta hasta el
6% como máximo a los 50 años. Y dice, "Oh, es que a los 50 años vas a tener un niño con defectos". Tienes un 6%, por supuesto ha aumentado. A los 20 años es creo que un 1%, como media un 3%. Pero a los 45 años un embarazo no indica que seguro va a haber un niño con defecto. La probabilidad es del 6%. Eso que a veces se dice, oh, es que este embarazo tienes que abortar. Oiga, ¿por qué? Lo detectas y si es necesario, bueno, no, si es peligro para la madre, que no lo hay, tampoco hay peligro un embarazo a los 12 años. A los 12 años, antes la gente se embarazaba a los 12 años, normalidad, y no había problema importante para la madre. O sea, se puede estar, el cuerpo está preparado. Quizá la madurez psicológica no es la ideal para tener un hijo, pero el cuerpo a los 12 años puede tener un parto con normalidad. O sea, entonces se crean mitos para decir que hay que abortar si esto. No. ¿eh? Y un 0,5% de los nacidos tienen anomalías genéticas graves. Uno cada 200 en nacidos. ¿eh? Cuando a los 45 años creo que es el 2%, como media es 0,5. O sea, entonces con la edad los óvulos se van envejeciendo y tienen más probabilidad de tener anomalías genéticas el óvulo o el espermatozoide. Muchas de las anomalías llevan a la muerte más o menos precoz. Entonces, realmente la probabilidad de defectos genéticos es baja. Incluso a los 45 años, que es creo que el 2% de graves. Leves, pues hay más. Solución ante un diagnóstico de una anomalía, de diagnóstico prenatal que da una anomalía en el feto. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, para ser éticamente correcto, algunas pueden tratarse intraútero. La medicina fetal, que es una nueva especialidad de la medicina, que empezó precisamente en Atkinson, que fue el pionero del aborto en Estados Unidos. Él luego le encargaron montar el primer departamento de medicina fetal en la Universidad de Columbia. Y él ahí cambió de ser pro aborto y fue de los fundadores del movimiento pro aborto en Estados Unidos a ser el fundador del movimiento pro vida en Estados Unidos, al darse cuenta que el feto era un paciente más. Entonces, se pueden tratar intraútero problemas de RH, de incompatibilidad de RH en la sangre, de problemas de tiroides, de cirugía. Hay cirugías intrauterinas, estando en el feto, también les suelo poner a los alumnos una cirugía intrauterina con un feto. Hay más de 500 tipos cardíacas, puede solucionar problemas cardíacos en el feto. Abriendo el abdomen y abriendo el feto, y los dos son dos pacientes que tienes ahí. Hidrocefalia, presión en el líquido cerebral, entonces quitar líquido. Hernia diafragmática, que no se cierra bien el diafragma. Espina bífida, la columna vertebral aparece como una ramificación y mejoran mucho el pronóstico, con operaciones intrauterinas. Luego los coses y el niño realmente ha nacido dos veces. Uno que ha estado expuesto al exterior en la cirugía y luego cuando nace definitivamente cuando ha terminado ya del embarazo. Otras se curan y se palian en fase neonatal. Por ejemplo, el labio paladar hendido, el pie equinovaro, el pie torcido, diabetes, hemofilia, es lo que la enfermedad esta que es, tiene que ser los dos para que aparezca, los dos pares de cromosomas. Muchas cardiopatías se pueden solucionar al nacer, espina bífida, si no lo has hecho antes, lo puedes hacer después. La mayor parte de problemas genéticos, sin embargo, no se curan. No hay todavía, en el futuro la terapia génica será ya experimental, algunas terapias génicas, pero son experimentales. Se pondrán en el futuro curar problemas de Down, o sea, quitar uno de los tres cromosomas del 22, distrofia muscular, fibrosis quística, son enfermedades genéticas que por ahora no tienen cura. No es infrecuente el error en el diagnóstico, varía el tipo de técnica. No he entrado en el tema, pero todos tienen un margen de error del 5 hasta el 15%. O sea, entonces, cuando hay incluso hay falsos positivos y falsos negativos. Entonces, a veces se hacen dos técnicas de diagnóstico para corroborar el tema si hay una indicación para hacerlo. ¿Qué hacer ante una detección de algo no curable, una alteración congénita no curable? ¿Qué creen que se puede hacer? Pues por el principio de precaución, no decir el diagnóstico antes de mucha preparación y asesoramiento a los padres, con ayuda además de grupos de apoyo. Los padres, cuando les dices, es una especie de carga que se les viene encima, se les cae el mundo,
Pero si les presenta gente que tienen hijos con ese problema, ven que la cosa no es tan grave, y les dan consejos y le ven esto, pues asesoramiento, preparación, para ayudar a los padres a acepten a su hijo, porque psicológicamente, claro, todos quieren el hijo que todo vaya bien, pero hay un problema, y ahí está. Entonces, asesoramiento, o sea, preparar antes del tema, no decirle así a lo bestia a los padres, porque lo único que les haces es hundirse, ¿eh? Primero es paliar el miedo al sufrimiento y al futuro que suelen tener los padres cuando les das esa noticia, y el no sentirse solos. Y porque ellos lo primero dicen, ¿qué haremos? Y tal. Entonces, por eso, apoyo profesional, personas que les importe su sufrimiento y su angustia, grupos de apoyo que hay en todas las enfermedades, padres que se dedican a apoyar a nuevos padres que han tenido este problema. Entonces, le cuentan su experiencia, cómo ven al hijo, ven lo que pueden hacer con ellos, cómo pueden salir adelante bastante bien. Y, en fin, si hay tiempo, veremos un vídeo de niños Down. Con ayuda, 8 de cada 10 parejas permitirán que nazca. Y con esa ayuda y esa preparación se evita una decisión traumática por parte de los padres, que, claro, ante el problemón o ante la que se les viene encima, se sienten solos y el miedo les lleva a pedir el aborto. Si en cambio, si les ayudas, los preparas, esto. Si un diagnóstico prenatal diagnostica una patología en el feto, hay que saber que no es un ser humano despreciable, es un ser débil, frágil, que merece todo el cuidado y la protección especial como todo ser débil y de acuerdo a su patología. Es un ser humano, no es una cosa, no es un montón de células. ¿eh? Al ser el más frágil, exige más atención y respeto. Tiene igual humanidad que si fuese sano, y se deben respetar sus derechos humanos y el derecho a no ser discriminado, y a no ser matado. Nadie tiene derecho a quitar la vida de otro ser humano, por más enfermo, malformado que haya sido concebido, menos si es un ser inocente, pequeñito, sin capacidad de defensa. Es una discriminación absoluta, peor que los nazis. Va contra el derecho a la vida y los tratados internacionales de no discriminar al enfermo, o al vulnerable. ¿Qué derechos tiene el paciente, el feto? Pues los mismos. Tiene dignidad intrínseca por ser humano. No varía por estar mejor o peor de salud, por estar sano o enfermo, por ser más guapo o menos guapo. Solo depende de la condición de ser humano. Tiene dignidad intrínseca. El feto sano o enfermo tiene los mismos derechos que el adulto. Tiene igual dignidad. Es un ser humano. Tiene derecho al cuidado, a la atención, al respeto a su vida y a su integridad. Entonces, eso hay que pensarlo antes o sea, bueno, hay que hacerles razonar a los padres esas cosas y uno mismo saberlo. Por su dignidad intrínseca, el diagnóstico prenatal no puede crear fetos valorables como de primera clase. Los que están bien y tienen derecho y oportunidad a nacer, crecer y ser adultos. Los de segunda clase, pues que tienen derecho, porque tienen alguna enfermedad, a abandonarlo, rechazarlo o eliminarlo por su ADN dañado, por ser débil, enfermo, ya que le faltará calidad de vida. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Eh? Bien, un segundo. Nadie tiene derecho a quitar la vida a otro ser humano, por más enfermo, viejo, malformado, menos si es inocente y sin capacidad de defensa. Sería la mayor discriminación, y va contra el derecho a la vida que tiene todo ser humano, por muy enfermo que esté. Alguien me pregunta a veces, si el feto mío le han diagnosticado como anencefálico. Los anencefálicos es que el cerebro no está casi desarrollado, hay veces que el que pasa. eh, ¿Y qué hay que hacer? Lo abortamos. Muchos de ellos mueren antes del parto. Pero los que logran nacer, que hay un porcentaje importante que nacen, a pesar de no tener capacidad de razonamiento, suelen morir en 1 o 3 días, como máximo después del parto. ¿Qué es mejor? ¿Abortarlo o esperar que el que nazca? Pues oye, el duelo, si para los padres, ¿qué será mayor el duelo? Si lo aborto y he matado a mi hijo, aunque estaba muy enfermo y iba a morir, o que nazca, acogerlo
bautizarlo si es católico o cualquier otro rito, abrazarlo, quererlo y que luego que muera, conozca a sus hermanos lo conozcan y eso es mucho más sano para el duelo de esa familia, que no abortarlo. Pues, aunque no tenga posibilidad de vivir. Bien, y la última que vamos a ver es el diagnóstico preimplantacional. Se realizan los tratamientos de fecundación in vitro antes de implantar los embriones, los formas en el laboratorio y alrededor del 5 o 6 día le quitas células. Ahora muchos lo que hacen en muchas clínicas, cuando hay muchos embriones que has formado en el laboratorio, no hay tiempo para hacer un estudio correcto, completo de los embriones. Entonces lo que hacen es, le quitan a cada uno de los embriones 1 o 2 células, los congelan, acaban el estudio y los que han salido el estudio todo correcto, pues estos los descongelan y lo implantan. Es lo que se suele hacer para aumentar la eficacia de la técnica que vimos cuando en el curso pasado, que era muy baja. Entonces, para conseguir una mayor eficacia, pues trasplantas solos aquellos que has estudiado, el resto lo tiran a la basura. Son técnicas de diagnósticos de tipo morfológico, bioquímico y genético. Es lo que se llama también el diagnóstico genético preimplantacional, con las siglas PGD. Bien, se extraen de biopsias de tamaño variable, se extrae un número de células, generalmente cuando es blastocito de 5 días, le quitas esas células y las estudias. El embrión puede afectarse puede afectarse en su potencial implantación. Si está con defectos, puede que no se implante. Bien, entonces por eso lo hacen y para aumentar la eficacia. Además, el resultado de una célula a veces, a veces pueden estar perfectos y no se implantan también. O sea, no necesariamente porque estén perfectos se van a implantar. Hay un porcentaje de embriones que se forman incluso en embarazos normales, que no llegan a implantarse, porque es un tema que tiene que estar la madre y el feto muy sincronizado. Vimos en su momento cómo el feto dirige a la madre para implantarse. Mamá, prodúceme tal sustancia, mamá, déjate de mover el útero para que me pueda enganchar a ti, etcétera. Y si hay algún problema, pues entonces no se implanta. Bien, además, el resultado de 1 o 2 células que se suelen sacar no necesariamente indica el estado genético de todo el embrión. Puede ser que esas 2 células estén bien, pero hay otras células que estén mal. Para el diagnóstico genético preimplantacional, se recomienda a pacientes, se recomienda, incluso siempre se indica con historia previa de abortos espontáneos, pacientes de más de 37 años, parejas que han hecho varios ciclos de fecundación in vitro fallidos. Si no fallan, las propias clínicas recomiendan hacer útero subrogado, o sea, alquilar a una madre para que sea útero. Y al final es éxito de la clínica, pero no, es éxito de la madre que han contratado. ¿Sí? Y lo pone, que es éxito que le hemos dado el hijo. Vale, pero es antihumano con la madre subrogada. Hombres con genoma espermático alterado, también se recomienda hacer ese diagnóstico. Al hacer fecundación in vitro pagas la técnica y si haces diagnóstico pagas un extra. Y si es más de 12 embriones pagas más todavía. Hay toda en fin, con esto lo dejamos y creo que ya no hay nada más. Pues gracias por su atención. Bien, vamos a salir y vamos a ver cómo andamos de hora, si nos da tiempo. Vamos a ver primero el niño Down. Es 3 minutos el vídeo este. Niños Down. Está en inglés, pero subtítulos en español. Cara futura mamá. Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marcharte. Podrá correr hacia ti. Il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école. Como todos. Et pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Il pourra aider son père a réparer son vélo. Podrá laborar Y ganar su dinero.
Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà di viaggiare. Io che tesco. Quasi possible. Et c'est pas pareil pour toutes les mères. Dear future mom, Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero, mamma? Vero, mamma? Bueno, pues ya han visto bueno, que son niños que si son unos padres cuando les dicen el síndrome, que tiene síndrome de Down, les asesoran bien, les dan pues otras personas que ven esto, generalmente lo aceptan. O sea, ahora, si se lo dices de sopetón y a lo bestia, pues no. Aquí vamos a ver un caso de una real, de una chica de Perú, de un pueblo, ella es maestra, su marido también es maestro, en un pueblo pequeñito, en la sierra, que le diagnostican en el segundo trimestre un cáncer de mama. Entonces, el médico del pueblo, que es un médico general que no sabe, le dice que mejor que aborte y que se trate el cáncer. Ella dice que no y le mandan al Instituto Nacional de Cancerología de Lima. Ahí le dicen que pueden salvar la vida del niño y su vida con el cáncer. Entonces, vamos a ver su testimonio, que es precioso. Esta historia que le vamos a contar a continuación es la de Mercedes. Ella es una joven mujer, tiene 30 años, aunque por la sonrisa que tiene y la cara iluminada pareciera que tuviera menos, parece una criatura de 18 años. Ella recibió hace unos meses una noticia extraordinaria. Estaba embarazada de su tercer hijo y no terminaba de celebrar con alegría y con su familia la noticia cuando le dieron una terrible. Tenía cáncer. Tenía cáncer de mama, era un cáncer serio, implicaba someterse a tratamientos, someterse a cirugías y eso convertía su embarazo simplemente en inviable. Ella tenía que optar por lo que se llama el aborto terapéutico. Pero ella tomó una decisión increíble. Ella dijo no, yo así suponga sufrimiento e incluso un riesgo para mi vida, yo voy a tener a esta criatura. Lo que vamos a conocer a continuación es esta extraordinaria historia. Adelante. Hijita, me siento muy feliz de que estés aquí. Todo está saliendo bien. Mira, ya estás grande. Te amo, te amo, te amo. Me haces la mamá más feliz del mundo. Su rostro es el rostro de una mujer con un embarazo cualquiera. Una mujer que aguarda con ilusión la llegada de un nuevo hijo. Pero hay algo que ha quebrado, tal vez para siempre, la normalidad. Soy Mercedes, tengo 30 años. Estoy embarazada de 6 meses. Tengo cáncer de mama. En su frágil cuerpo parece no haber de momento espacio para el dolor. Mide apenas 1,5 metros de estatura, pero es una gigante que hace 5 meses, con el coraje que solo un corazón enorme se permite, dejó su natal Andahuaylas para librar la batalla más dura de todas, la de ser madre, aunque eso le pueda costar la vida. Tuve que venir con urgencia acá a Lima porque me dijeron de que es urgente por la sospecha que tenía acerca del bulto que me creció en la mama derecha. Corría el mes de abril. Apenas 2 meses atrás se había enterado que estaba gestando por tercera vez y la sospecha que tenía rápidamente se convirtió en realidad. Fue un diagnóstico devastador.
cáncer de mama en estadio 3, un cáncer bastante agresivo. Me sentí destrozada. Pensé que el mundo para mí ya se estaba terminando. A mi mente se me venían muchas cosas. Decía de que si yo voy a morir, ¿qué va a ser de mis hijos? Quizá por esa razón, o quizá por ignorancia, los médicos de su pueblo le sugirieron algo. Me dijeron que es mejor que interrumpiera el embarazo porque el bebé posiblemente tenga malformaciones, pueda nacer mal. Simplemente lloraba. Lloraba tanto porque no es fácil perder a un bebé o a un niño. Simplemente viendo a mis 2 hijos, decía yo, este bebé, a pesar de que me dicen que simplemente es sangre, es tan pequeñito, es como ellos. No voy a tener el valor de hacerlo, no lo voy a hacer jamás. Mercedes, profesora de matemáticas, agricultora, madre de 2 pequeños y una mujer con el coraje de 1 millón de mujeres, se vio de pronto a sí misma buscando una esperanza en los pasillos de un hospital de Lima. La decisión de los médicos del Rebagliati fue clara. Si ella quería sobrevivir, había que actuar rápido y extraerle una mama. Pero lo peor de todo no fue eso. Lo peor de todo era que ahora no solo su vida estaba en riesgo. Posibilidades de que mi bebé nazca, no la vi en un 100%. Solamente se podría decir en 10% o en 5%, ¿no? Pero siempre hubo médicos que me dijeron, tú amas a tu bebé, entonces lucha por él. Es la tarde del jueves y en el hospital Rebagliati. Eso que le dijeron del 10% fue en el pueblo, ¿eh? Le dijeron la posibilidad de esta. Luego en cancerología le dijeron, podemos actuar en los 2, ellos son expertos especialistas. Mercedes aguarda ilusionada por una nueva ecografía. Deja caer su cuerpo frágil a causa de las quimioterapias que viene recibiendo desde hace 3 meses. Luce nerviosa. Sus ojos grandes brillan de emoción. Si hay suerte, hoy conocerá el sexo de su bebé. A mí me gustaría que sea una mujercita, una niña. Que yo tengo 2 niños, varoncitos. Bueno, me gustaría, pero que sea la voluntad de Dios. Lo que me mande será un placer tenerlo. Mercedes, como ya desde hace un tiempo, tiene miedo. Miedo de que algo ande mal. Miedo de que esta tarde haya malas noticias. No te quedes quietito. Te tienen que ver. Queremos saber cómo estás. Trata de moverte, por favor, ¿ya? De pronto, lo que se oye en esta habitación es algo mágico. Para un padre no hay nada más puro que ese sonido violento pero arrullador. Mercedes respira tranquila. Sabe que dentro de ella hay una pequeña vida. Entonces, finalmente llega la noticia más esperada. Es una niña, Mercedes. ¿Qué dice Mercedes? Es una niña. No, me siento muy feliz porque Dios me ha dado más de la cuenta. Es una recompensa que Dios me está dando. Es un premio para mí. Agradezco todo. Ni los kilómetros que la separan de su esposo Daniel, que también es profesor, y sus 2 hijos, ni los estragos del tratamiento que a veces le impiden incluso caminar, hacen que Mercedes pierda las ganas de seguir luchando por su vida. Un rato después, esta joven docente nos pide compartir su alegría con su esposo. Hola, buenas. Hola, Daniel. Te habla Meche. Mechita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, te tengo una sorpresa. ¿Qué ha pasado? Hoy día me han hecho una ecografía y adivina qué. Es mujercita. No, ¿qué va a ser en serio? Sí, es mujercita. Ay, qué alegría.
Ay, está sanita, muy sanita, está fuerte. Ay, qué alegría, de verdad, no sé qué decirte. Cuando las emociones son tantas, a veces no hay mucho que decir. Sé que todo va a salir bien. Qué emoción. Hay que ser fuertes nada más. Es difícil entender cómo dentro de esta mujer con alma de niña alguna vez estuvo alojado el miedo a morir. Un miedo que, sin embargo, no escapa a un país en el que 4 mujeres al día mueren debido al cáncer de mama, una enfermedad que en el 80% de casos se detecta cuando ya es muy tarde. En Los Olivos, la humilde zapatería del tío Tomás se ha convertido en su hogar temporal. Él ha adaptado un colchón viejo en su negocio y duerme allí para que su sobrina esté cómoda en su cuarto. Para él, atenderla, prepararle las comidas y llevarla siempre al hospital no es ningún sacrificio. A este humilde hombre lo que le sobra es amor. La verdad es como fuera mi hija, entonces tengo que, de toda otra manera tengo que apoyarlo para poder seguir recuperar el mal que tiene. Es difícil definir el dolor que siente cuando se trata de un sacrificio tan lleno de amor. Es difícil entender cómo un cuerpo tan menudo ha sido capaz de soportar tanto. Hasta que se mueve. Con apoyo de su familia, Mercedes hoy avanza paso a paso en su recuperación. Mercedes está recibiendo el tratamiento estándar que recibiría cualquier mujer en su condición sin embarazo. Se cuida bastante, realmente es una guerrera, como todo el mundo lo destaca. Ella misma me pide no me dé muchos medicamentos ni para la náusea ni para nada. Yo voy a tolerar esto porque puedo hacerlo y porque quiero la salud de mi bebé. Pase lo que pase en mi cuerpo, no me importa. Lo importante es la vida. Esta luchadora cuenta los días para conocer a su bebita. Ahorita, por ejemplo, tengo 6 meses y a los 7 meses mi bebé va a nacer porque me van a hacer la cesárea para que no pueda afectar el resto de las quimioterapias o el resto de los procesos que me toca por realizar. Entonces, voy a poner en una incubadora. También me dijeron que no voy a poder darle pecho, no voy a poder lactarle, porque después de que nazca también van a continuar con las quimioterapias, o sea, todo se puede acumular en la leche y hacerle daño al bebé. Mercedes, 30 años, embarazada, cáncer de mama. La posibilidad de la muerte es para esta gran mujer apenas un mal sueño que estamos seguros pronto terminará. Sé que juntas vamos a luchar, vamos a vencer este cáncer. Yo voy a cuidarte, no tengas miedo. Mamita está contigo. Y aférrate. Aquí a mi barriguita. Agárrate de mí. Que no te va a pasar nada. No voy a permitir que te pase nada. Bueno, pues emotivo el vídeo, ¿verdad? Pues nada, ese es el tema. O sea que no es una tragedia un niño con defectos y merece el vivir. O sea, es un ser humano débil que hay que cuidar más incluso que los demás y eso es cualquier padre que se entregue a estos hijos va a ser gratificado personalmente y por Dios y en su propia vida. Muy bien, pues este sería el tema. Con esto creo que el tema de eugenesia, que ahora está, por desgracia, de moda otra vez. O sea, estamos en la eugenesia moderna de que convencer que lo mejor es eliminar a estas personas para mejorar la sociedad. Y eso no. Y para no sufrir. Entonces, eso es una barbaridad, éticamente y cristianamente.